Hola a todos los mecánicos y mecánicas. Hoy les quiero hablar sobre el trauma desde la mecánica de la existencia, desde la perspectiva de la mecánica de la existencia. ¿Quién no dijo alguna vez que está traumatizado o que algo le produjo un trauma? ¿Y cuántos intentos ha hecho la humanidad de probar soluciones para los traumas? Y bueno, te voy a compartir cómo se ve esto del trauma desde la mecánica de la existencia, y haciendo otra perspectiva del trauma vas a poder ser tu propio mecánico, tu propia mecánica, y saber qué hacer o cómo funcionar con el trauma. Como ya sabemos, la composición de la existencia es dual. El humano, como existencia manifestada, también tiene una composición esencial dual, o sea, su composición es dual, está compuesta por dos compuestos. En el componente más profundo está esa composición, esos dos componentes en total reunión. Bien, ¿cómo sucede la mecánica de estos dos compuestos en el humano? Bien, el primer movimiento es el de separación, hasta la realidad, de la unidad hasta la realidad. Entonces, este movimiento de separación es a lo que llamamos, en mecánica de la existencia, trauma. Un trauma es una separación. Cuando tú te golpeas, te traumatizas, se te separan los capilares, las células, la piel, o sea, se queda todo separado, desparramado. Bueno, esto es parecido. El único propósito que tiene la existencia de traumatizarse, de separarse en cada instante, es el propósito de autoconocerse. Si no se separa, no sabe cómo está compuesta. El otro movimiento, desde ese trauma o separación, la existencia se vuelve a reunir en sí misma, y ahí es cuando se produce la actualización o la expansión de la conciencia. Entonces, la reunión sucede por reabsorberse y procesar el trauma. O sea, mi propia separación. El tip, vamos al tip. Entonces, el tip es el arte de reabsorberse. Absorberse a partir de mi manifestación, de la realidad, de mi biología, del contexto, o sea, del componente más superficial. Me reabsorbo desde mi superficie a mi profundidad. Primero me traumatizo, en cada instante me separo y me absorbo, me proceso y me cambia ya la conciencia de ese mismo trauma o separación. El tip 1 de manera práctica. Vamos a usar la respiración. Una aclaración, la respiración no te va a hacer nada. Sí, lo que sí, la conciencia con la que apliques este tip número 1 de absorberte de manera práctica con la respiración, sí te va a ir dando conciencia de esa reabsorción desde el trauma. Exhalación o trauma sería como una exhalación, me exhalo, ¿no? Y la reabsorción del trauma para mi propia expansión sería la inspiración. Entonces me exhalo y me inspiro desde ese trauma, desde esa separación, sin cambiar nada. La táctica está en no cambiar nada. Entonces, por ejemplo, me exhalé en la realidad o trauma o separación, escasez, me reabsorbo, me inspiro desde ahí. Y me vuelvo a exhalar la misma escasez, pero actualizada. ¿En qué se actualizó? No importa. El tema es absorberse, procesarse. O sea, así es la manera de no quedar en trauma. Significa, quedar en trauma significa quedar con instantes abiertos y los cuales voy cargando. Para no cargar con instantes abiertos, los reabsorbo y me pasan a integrar. Si me quedan integrados, no me pesan. Entonces, la mayoría de las personas está traumatizada, significa que en un instante o varios han quedado sin reabsorberse y los va cargando. A eso llamamos estar traumatizado. Me quedaron instantes sin integrar, sin reabsorber.
Por eso hay tanta ansiedad por salir del trauma. Bueno, aquí te estoy dando una solución muy práctica, la llevas contigo, es una conciencia muy fácil, puedes usar la respiración para ayudarte a tomar esa conciencia de reabsorción y así no te queda ningún instante abierto o en trauma. ¿Por qué este tip número 1, el de absorción, puede no resultar? Porque la mayoría de las personas tienen temor a autoabsorberse. ¿Por qué tenemos temor a autoabsorbernos? Y porque en la realidad o en la separación o en la manifestación está lo que el componente de mi composición dual, el componente que consideré que era malo, que no lo quería, que rechacé, que negué. Entonces, toda realidad, toda realidad, o toda manifestación, o todo trauma, o toda separación, porta lo que yo, desde mi conciencia humana, considero que no soy. ¿Ves? Solo contemplo lo que soy. Entonces, así es que este tip de absorción puede quedar muy superficial, no como de mentirita. Por ejemplo, me traumatizo mi composición dual, por ejemplo, abundancia, escasez. Entonces, me traumatizo en una realidad X y esa realidad va a aportar el compuesto que yo consideré que no quiero. Por ejemplo, escasez. Entonces, me traumatizo, me separo a una realidad que puede ser trabajo y resulta que no tengo trabajo, tengo escasez de trabajo. Entonces, me absorbo desde escasez para expandir mi conciencia, para expandir, para conocer cómo estoy compuesta, o sea, para conocer mis dos compuestos. Entonces, este tip puede fallar, digamos, porque la absorción es como de mentirita, porque no quiero, o sea, aunque haga la respiración y tenga la conciencia, me causa todavía mucho rechazo absorber o que me penetre la escasez, porque sigo considerando que es malo. Lo mismo pasaría con malestar, bienestar, no sé, enfermedad, salud. ¿eh? Entonces, el compuesto que yo he dejado como en la lista de los malos es el que se va a manifestar, el que va a aportar. Entonces, la realidad es el que va a aportar la realidad. Entonces me tengo que absorber desde ahí. No hay ningún peligro porque yo ya, si estamos hablando de escasez, yo ya soy escasa desde mi unidad. O sea que no hay ningún peligro de absorber escasez o enfermedad o lo que sea. Es la manera de no quedar traumatizado por la escasez, por la enfermedad, por lo que sea. Número 2, para que no te suceda este gran rechazo a absorberte, no etiquetes ni catalogues tu composición. Significa, no le pongas nombre a tus componentes y no catalogues en bueno o malo ninguno de los dos componentes. O sea, está bien que en tu realidad percibas, sigo con el ejemplo abundancia-escasez, percibas escasez, pero intenta que tu mente no se apodere de ese etiquetado. O sea, no le pongas etiqueta, o sea, absórbete a ti mismo, sin nombrar que estoy absorbiendo enfermedad o escasez. O sea, absorbo la realidad tal y como me la manifesté, absorbo la separación, el trauma, porque el único objetivo era autoconocerme. Y tampoco conviene catalogar tu composición de que un componente es bueno y otro es malo. Eso te va a, digamos, a boicotear la conciencia de cerrar el trauma, de inspirarte desde el trauma. Y entonces vas a quedar traumatizado. Bueno, espero que esta perspectiva del trauma te saque muchísimas angustias y fantasmas sobre el estar traumatizado. Y estos dos pequeños tips, el de ayudarme con la respiración, pero lo que importa es la conciencia de que me absorbo mi propia separación o trauma. Y el otro tip es que empiezo por
ponerle nombre ni catalogar en positivo o negativo mi propia separación. Pues nada más, espero que te sea útil. Si te gustó este vídeo, compártelo, tal vez a otra gente que se considera traumatizada le puede dar un poquito de luz, de oxígeno, en dejar de estar machacándose con que un instante o una época de su vida la traumatizó. Y no hay problema que haya pasado hace 1000 años. Siempre para la existencia todo es presente, así que si te absorbes traumas ahora, hoy, es lo mismo que si lo hubieses absorbido en aquel instante. Así que tenemos son todos beneficios, funcionar como existencia, muy simple, y tal vez esta perspectiva del trauma te parezca muy simplista, seguramente. Bueno, esto nos va a chocar porque la tendencia de la humanidad es a complejizar todo para no funcionar de una manera mucho más natural, mucho más precisa, más coherente, más expansiva. O sea, nos gusta complejizar para seguir en el problema. ¿Ves? Yo entiendo que hay traumas, que las personas consideran que tienen traumas muy, muy pesados, que los lastiman. Pero inténtalo, date la oportunidad. Aquella situación que te dejó traumatizada, tráetela al presente y absórbetela. Y firme ahí. O sea, no tires la toalla. Vas a ver cómo se va a empezar a modificar tu conciencia, tu percepción, tu conciencia, tu percepción de aquel instante que tanto te pesa. Te pesa porque lo cargas, está abierto y lo llevas cargando desde hace muchísimo tiempo. Ahora sí, nada más. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.